jóvenes con un corazón misericordioso, hermanos, ¿no? Lo que Dios desea en nuestras vidas, más que tengamos conocimiento, es que mostremos al mundo una vida en misericordia, una vida que practica su palabra, ¿no? Ok, vamos a leer la cita central. Esta es la versión NBI. Vamos a leer los versículos 28 y 29 que dicen: cada 3 años reunirás los diezmos de todos tus productos de ese año y los almacenarás en tus ciudades. Así los levitas que no tienen patrimonio alguno y los extranjeros, los huérfanos y las viudas que viven en tus ciudades podrán comer y quedar satisfechos. Entonces el Señor tu Dios bendecirá todo el trabajo de tus manos. Amén. Muy bien, hermanos. Hoy nos está hablando pues acerca del aporte de los israelitas y cómo se administraban estos diezmos. Muy bien, vamos a pasar ahora a la clase. Comenzamos con la introducción y debemos entender los 3 tipos de diezmos, hermanos, que daba Israel. Primero, había un diezmo destinado para los levitas, ¿no? El primer tipo de diezmo era para los levitas y el servicio del templo de nuestro Señor, porque ellos fueron apartados de entre las demás tribus para servir y adorar a nuestro Dios. Entonces, este primer diezmo, hermanos, era así. ¿Por qué? Porque aparte de que ellos eran pueblo escogido, ¿no? De entre el pueblo escogido, ellos fueron apartados exclusivamente para la obra de Dios y Dios dijo que no tuvieran propiedades ni terrenos en la tierra de Canaán donde iban a vivir, ¿no? Entonces, sin embargo, ellos vivirían de la obra de Dios, ¿no? Dios, a través del servicio, Dios haría que todo el pueblo aportara para el sustento de los levitas, para las cosas que necesitara el templo de Dios, y de ahí también incluso los levitas ofrendarían. Ok. El segundo tipo de diezmo, hermanos, era conocido como el diezmo para las festividades, ¿no? Este segundo tipo de diezmo lo daba también todo el pueblo con una razón, para que todo el pueblo de Israel no quedara fuera de la comunión y tuviera comunión con el Señor en las fiestas, en todas las fiestas solemnes, ¿no? Especialmente las fiestas anuales. ¿Se acuerdan de la Pascua, del Pentecostés, la cosecha? Ya, entonces todo el mundo daba para que cuando se celebraran estas fiestas en honor a la obra de Dios, a la obra de salvación de Dios, ninguno quedara fuera, ¿no? Sino que todos pudiesen estar ante el Señor y ser partícipes con Él. Recordemos que muchos no podrían quizá ofrendar, muchos otros no tenían mucho dinero, ni propiedades, algunos eran pobres, entonces con esto, hermanos, ya todos estaban incluidos. Muy bien, pasamos a la siguiente. Y el tercer diezmo era para los pobres, ¿no? Especialmente para las viudas, para los huérfanos y para los extranjeros, ¿no? Muchas veces Israel, como habrá tenido problemas durante todo su tiempo que habrá estado en Canaán, porque comenzaban a malentender también estos diezmos. Si ellos muchas veces se atribuían solamente a ellos, que ellos eran especiales, ¿no? Eran especiales porque eran el pueblo de Dios. Sin embargo, eso lo llevaba a un orgullo, ¿no? Un orgullo insano. Es por eso que muchas veces a las viudas, a los huérfanos, a los extranjeros se los marginaban y no debía de ser así. Por eso que Dios incluso no solamente cubre para todos y cada uno, sino también se acuerda de las personas más necesitadas, de aquellos a quien nadie vela, por ejemplo, ¿no? Que son ellos. Esto nos sirve, hermanos, para que nosotros nos compadezcamos, para que tengamos la oportunidad de practicar la misericordia de Dios, para que se pueda suplir toda necesidad practicando el amor de Dios. Recuerden que el segundo gran mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿De acuerdo, hermanos? Y todo esto, hermanos, servía para que el pueblo llegara a entender que más que seguir una ley,
más que ser exaltado por tus buenas obras, es que tú entiendas la misericordia de Dios, ¿no? Más que se quede solo en un mero acto moral, esto tenía un trasfondo espiritual muy grande, el cual tenía que ver con la salvación de nuestras vidas. Y el hecho de que nosotros somos salvos tiene que ver con la misericordia de Dios. Y es lo que debemos de transmitir al mundo. Por eso que vamos a comenzar ahora preguntándonos qué debemos comprender y evitar, ¿no? Porque hay veces caemos en esos malentendidos como los israelitas, y qué es lo que debemos poner en práctica, ¿no? Para poner en práctica el plan de Dios, primero, hermanos, debemos de ser conscientes de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, que nosotros no merecíamos ser salvados ni por nuestras obras, ni méritos, porque no alcanzaban, ¿no? Ni eran dignos de solucionar nuestro problema espiritual. Es por eso que Dios se acerca a nosotros y nos hace misericordia, nos hace partícipe de su misericordia. Entonces, si yo soy consciente de que he recibido misericordia, voy a poder entender lo que Dios está diciendo en su palabra. Y todo tiene sentido, porque dice el versículo 23, en la presencia del Señor tu Dios comerás la 10ª parte de tu trigo, de tu vino, de tu aceite y de los primogénitos de tus manadas y rebaños, lo harás en el lugar donde Él decida habitar. Así aprenderás a temer siempre al Señor tu Dios, ¿no? Entonces, Dios, ¿no?, nos está diciendo que la única manera de andar en su temor, andar en santidad, andar de manera irreprensible, es que comenzando a entender que Él nos ha llamado, ¿no? En presencia del Señor tu Dios comerás. O sea, ¿quién es digno? Nadie. Pero ¿cómo es que yo he llegado a estar ahí? Por Dios mismo nada más. Entonces vamos a ver lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Primero, nos ha salvado. Y todo esto viene de su misericordia, hermanos, ¿no? Vamos todos a usar nuestras Biblias ahí, vamos a buscar también versículos bíblicos. Primera de Pedro 2:10, hermanos, vamos a leer. Si alguien tiene la cita bíblica también lo puede leer. Primera de Pedro 2:10 dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Y creo que hay una canción así con este versículo, ¿no? Entonces, mira, nosotros estábamos alejados, separados de Dios por causa del pecado original. Yo no era pueblo, ¿no? Yo era hijo del diablo, pero ahora yo soy llamado pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque antes yo vivía sin la misericordia de Dios, pero Dios me ha mostrado que ha tenido piedad de mí, me ha salvado. Y esa es la misericordia que Dios me ha mostrado en Cristo Jesús. Yo estoy ahora ante la presencia del Señor, tengo comunión con Dios por su misericordia, no es ni por mi mérito ni nada. El versículo no dice nada acerca de que mi mérito tiene que ver algo aquí, ¿no? También nos habla que en cómo es que Dios ha mostrado esa misericordia en mi vida. ¿Cómo? Y eso tiene que ver con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso vamos a buscar el libro de Efesios, capítulo 3, versículos del 5 al 6, que dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Amén. Imagínense ustedes, pónganse ustedes en el lugar del extranjero, de la viuda, del huérfano, sobre todo aún más del extranjero, ¿no? Porque si las viudas y hay veces los huérfanos, ¿no?, los pobres eran desatendidos por la dureza del corazón de la gente que no seguía al Señor y seguía su dinero, seguían sus intereses. Imagínense cómo los tratarían peor a los extranjeros, ¿no? Sin embargo, acá nos dice que Dios en el Evangelio nos ha hecho descubrir un gran misterio,
de que no solamente son los judíos los que han sido escogidos para ser salvos, sino todas las personas que creen en el Señor y que lo aceptan en su vida. Por eso dice que ahora somos coherederos y miembros de un mismo cuerpo, que es la iglesia de Dios, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, para todos los que creen, hermanos. Entonces, no se debía de marginar ni descuidar a la viuda, ni al extranjero, ni al huérfano. Tanto la viuda como el extranjero y el huérfano eran por igual con todos los judíos, así sean ricos, nobles, ¿no? Populares, ¿no? del pueblo, y como cualquier gentil. En Cristo Jesús somos todos iguales, somos hijos de Dios. Entonces, eso nos hace hallar, antes de mirar con orgullo, antes de ver por el hombro encima a nuestro hermano, esto nos hace ver que así como ellos, nosotros hemos recibido la misma misericordia y hemos sido añadidos al cuerpo de Cristo por su sacrificio. La misma sangre de Cristo que nos ha cubierto es la misma que también los ha cubierto a ellos. Por eso, hermanos, debemos de perseverar y santificarnos. Hay veces pensamos que solo somos salvos y queda ahí. Sin embargo, la santificación es algo con lo que Dios quiere que yo sea partícipe en su plan. Es decir, Dios desea de mí un corazón que persevere. Vamos a pasar situaciones, quizá vamos a tener algunos pensamientos egoístas, unos pensamientos pues que marginen, que no quieran apoyar a los demás, ¿no? Por el mero hecho de ser pobres o de tener problemas. Imagínense un montón de situaciones, ¿no? Sobre todo en la juventud, porque la juventud se mira a sí mismo nada más, mira sus deseos, los anhelos de la propia juventud, que quiero salir, que quiero vivir mi vida, pero están olvidando la santificación. ¿Y cómo yo persevero en la santificación? ¿No? Temiendo a Dios y teniendo misericordia, es eso. Por eso la palabra en Mateo 12, vamos a leer Mateo 12, 7, dice... y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Esto está hablando Jesús como respuesta a los líderes, a los líderes fariseos que están hablando mal, ¿no? Que están hablando mal y que trataban mal a la gente, despreciaban a la gente. Entonces, ellos no tenían misericordia por un corazón endurecido, por un corazón que había caído en el legalismo, en el orgullo. Por eso Jesús decía, ustedes exigen muchas cosas a la gente, ¿no? Los obligan, hasta incluso los hacen sentir, ¿no? Condenados. Sin embargo, yo lo que quiero que ustedes hagan, más que vean muchas cosas, es que tengan misericordia. Que entiendan que todo eso es para que los lleve a la misericordia que es Cristo. Porque no por ustedes van a estar bien delante de Dios, es por Cristo, ¿no? Hay veces la gente ofrendaba y daba sus aportes al templo porque pensaban que ellos mismos eran, pero no, nosotros gracias a Cristo es porque entendiendo el sacrificio de Cristo lo damos, ¿no? Y acá el Señor comienza nuevamente a hacer recordar a Israel de dónde viene todo lo que tienen ellos, lo que han tenido, su sustento, sus alimentos, su economía, todo, hasta ahora, desde que los sacó de Egipto, ¿no? Hasta el día de hoy. Y veamos lo que dice el versículo 14-23, dice, ¿no? Comerás de la 10ª parte de tu trigo, de tu vino, de tu aceite. ¿Y de dónde saca uno estas cosas? Dice, de los primogénitos de tus manadas y rebaños. Hermanos, todo esto tiene que ver pues con el trabajo, ¿no? De la tierra, la ganadería, la agricultura, ¿no? El mero trabajo. Y vamos a recordar esto. Israel vivía en un territorio, hermanos, en donde la única manera de que crezcan y sea próspero sus cosechas era por la lluvia que caía. Hermanos, ¿quién les dio la tierra de Canaán a ellos? Ellos no lo ganaron solo por su mano. Dios los usó para darles como herencia a Canaán. Fue Dios quien les entregó la tierra, fue Dios quien prosperaba sus campos, y esto los tendría que llevar a que entiendan, ¿no?
que Dios es el dueño de todo, ¿no? Como dice Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, es decir, todo. Mi vida también le pertenece a Él. O sea, lo que yo tengo es porque Dios me lo ha dado. Y cuando entendemos esto, ya no vamos a ser egoístas, vamos a pensar en los demás. Yo he recibido esto por amor, no lo he recibido porque yo me esforcé. Si bien es cierto, hay una cuota de esfuerzo, pero vamos a recordar esto, que muchas veces uno con su esfuerzo siembra, trabaja, todo eso, pero muchas veces no recibe lo que espera. Porque hay veces lo hacemos siguiendo sin el plan de Dios. Hay veces queremos usar muchos métodos para ser ricos, para prosperar, para que nos vaya bien, pero muchos de esos métodos nos fallan y fracasan. Hermanos, ¿qué mejor? ¿No? Con esto no les digo que pongan su esperanza en la plata. Pongamos nuestro corazón en el plan de Dios. La gente piensa que Dios es como un banco, o que Dios es, pongo, sí, invierto todo en la iglesia. No se trata de esperar que te duplique así mágicamente. Cuando nosotros damos al plan de Dios, lo hacemos porque entendemos el plan, no para recibir más plata. Aquella persona que invierte esperando recibir más plata es la persona que no va a ser totalmente fracasada porque no está entendiendo para qué da. Y todo lo que se traía al templo, las cosechas de trigo, las cosechas de vino, de aceite, como agradecimiento a Dios y como una ofrenda, era porque entendían cuál era el plan de Dios con su vida. Entonces también lo entendemos. Y Dios en Isaías 55 dice, así como yo hago que la lluvia caiga, que la semilla, que alimente la semilla, que dé fruto, que crezca el trigo, la sementera y que dé su fruto, así también mi palabra va sembrada en los corazones y va a cumplir su propósito, va a ser predicada, ¿no? Entonces, yo no voy a hacer la obra de Dios por mi fuerza, sino cuando me sujeto al plan de Dios, cuando entro en la misericordia que Dios me ha mostrado. Y hermanos, Dios desea en nuestra vida que haya un equilibrio. Si leemos tercera de Juan, ¿no? esta carta, tercera de Juan 1:2, le dice, yo quiero que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, ¿no? Entonces, se desea que la gente le vaya bien, que prosperen, que les vaya bien, pero también se les dice, así como prospera tu alma, ¿no? Pero muchas veces el cristiano quiere crecer solo económicamente, crecer en conocimiento, saber muchas cosas, pero mi estado espiritual, mi santificación, ¿dónde queda? ¿Qué pasa si yo tengo más bienes, tengo dinero, ofrendo mucho, pero mi vida en santificación, estoy en pecado, sigo aferrado a mi idolatría, ¿no? Sigo orgulloso? Hermanos, hay un desequilibrio ahí, ¿no? Entonces, ¿de qué me sirve a mí tener muchas cosas si espiritualmente estoy pobre? ¿Qué necesito? Desechar eso y entrar en la misericordia de Dios. Dios quiere un crecimiento uniforme. Eso es lo que quiere en nuestras vidas el Señor, ¿no? Que a medida que avanzamos espiritualmente, también Dios lo va a hacer, nos va a hacer crecer, nos va a sustentar en lo económico. Las promesas de prosperidad de Dios no es que me va a volver millonario, sino es que Dios me va a dar el sustento que yo necesito, que Dios me va a suplir. Porque lo que Dios no quiere es esto, hermanos, que yo caiga en un legalismo, que caiga en el materialismo, porque eso impide, hermanos, que yo sea misericordioso, que yo muestre el amor de Dios al mundo, porque cuando tenemos más, el corazón del ser humano, como es propenso al pecado, se inclina más para el pecado, y de lo que antes yo daba, ya dejó de dar, y somos así. Le prometemos muchas cosas a Dios, Señor, cuando yo tenga y me prosperes, yo te voy a dar todo. Mentira. Mentira, porque el momento en que lo damos y cuando damos más nos duele más. Y eso ya no es una ofrenda de corazón, eso es una ofrenda que nos duele el bolsillo. Y nunca debe ser así. Dios nos quiere guardar de ese corazón y por eso Dios quiere pues que no caigas en ese legalismo. Por eso es bueno pedir, Señor, sigue sosteniéndome en lo necesario. Y tenemos el ejemplo, ¿no? Tenemos el ejemplo de
de Juan 2:16. Vamos a leerlo. Dice, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado, ¿no? La gente que se acercaba al templo trayendo todas sus ofrendas, ¿no? Quizá el camino era muy largo, ¿no? Y como transportaban, pues decía la 10ª parte, y si tenían una gran chacra era mucho trasladarlo. Y el camino era largo, el camino era muy escabroso, difícil de cruzar. Ellos vendían esa propiedad, tenían la opción de que con el dinero llegaran al templo y ahí compraran la ofrenda que ellos vieran pertinente darle al Señor. Ahí ya, desde ahí ya Dios le está diciendo, lo que yo quiero es lo que viene del corazón, la misericordia que tú has recibido del corazón. Eso, más que el tamaño de la ofrenda, ¿no? Más que la cantidad, la calidad. Es por eso que cuando Jesús va al templo ve esto, que la gente está más interesada por el dinero que reciben, ¿no? Hasta el punto de estafar a la gente para sacarle más plata, ¿no? Y ustedes ven que el comercio, ¿qué es el comercio en sí, ¿no? La compra-venta. Es yo tengo que vender más caro para ganar más. Entonces, y muchos de esos comerciantes pues solo iban al templo no para que la gente pudiera adorar bien a Dios, sino para ganar plata. Tanto se había corrompido esto que se había perdido la misericordia. Entonces, en ese momento, Jesús los sacó afuera a todos, ¿no? Tumbó las mesas, tiró todo el dinero, ¿no? ¿Por qué? Porque le dijo, no hagan del acto de misericordia de Dios, no lo hagan, ¿no? Un comercio, no lo hagan una práctica legalista, una práctica deshonesta, no lo hagan. Y eso es lo que hace el corazón del hombre, hermanos. Por eso el hombre siempre hace esas cosas por amor al dinero, por la idolatría. Por eso dice que la raíz de los males es el amor al dinero. Tengamos mucho cuidado, porque el cristiano no es inmune a esto. Dios nos enseña todo esto para que nosotros aprendamos. Y lo peor, hermanos, es que hay veces cuando tenemos en abundancia, damos lo que nos sobra, ¿no? Esa es la enseñanza que Jesús da cuando una viuda en su pobreza ofrenda y en su pobreza lo poco que tiene lo entrega al Señor, porque ella sí llegó a entender el sustento de Dios y entendió que Dios se merece lo mejor. Y dar las obras, hermanos, es dar sin interés, sin propósito, es dar por dar, y Dios no quiere eso. Hay iglesias ahora que piden, pues, dale lo que tú tienes, y el objetivo de esas iglesias modernas, por así decirlo, con una teología de prosperidad que te prometen cuanto más das, más sacas, no, eso es falso, y, y uno termina pues haciendo esto, dando las obras o también dando para justificarte. Ay, es que he pecado mucho, pero si doy más, entonces ya Dios me perdona más. No, no se trata tampoco de eso, hermanos. No es así. Vamos ante la presencia de Dios y como de Dios es todo, no podemos ir con un corazón que da por obligación, que da para cubrir las faltas por conveniencia, ¿no? Que da las obras sin interés. No, no es así. Nosotros damos con entendimiento, hermanos. Vamos al punto 2, que es la misericordia que debe reflejarse en el evangelismo y las misiones. Deuteronomio 14, 28 al 29. Cada 3 años reunirás los diezmos de todos tus productos de ese año y los almacenarás en tus ciudades. Así los levitas que no tienen patrimonio alguno y los extranjeros, los huérfanos y las viudas que viven en tus ciudades, pues tendrán que comer, ¿no? Entonces, ¿qué debemos entender aquí? Que todo esto, como era para sustento, la iglesia no era ajena a las cosas que pasaban, ¿no? Podemos predicar la palabra, tener comunión, pero si nosotros ignoramos las situaciones de pobreza, las situaciones del mal que está pasando nuestro hermano, eso sería pues no tener fe, es como no tener fe. Creemos en que Dios nos está sustentando y que nos manda también
a, a preocuparnos los unos por los otros. Entonces, ignorar esto, hermanos, es como si solamente habláramos la palabra de la boca para afuera. Había una situación muy difícil en Jerusalén. Llegó un momento donde la pobreza pues atacó fuerte a la iglesia de Jerusalén y a todos los habitantes. Y cuando la iglesia, las demás iglesias donde Pablo predicaba, Pablo no llega a entender, junto con las iglesias mandan este apoyo, un apoyo monetario, ¿no? Una ofrenda para ayudar a los pobres, tal como Dios lo dice. Entonces se recoge ese apoyo económico y lo envían a los hermanos en Jerusalén para que lleguen a entender que ahí no estamos ignorando a nuestros demás hermanos, porque somos un solo pueblo. El hecho de que ellos estén en Jerusalén, nosotros los gentiles estemos en otro lado, no, somos un solo cuerpo y nos debemos ayudar los unos a los otros. Hay muchos que padecen hambre, otros que quizá tienen enfermedades, y la iglesia también da para las personas que no pueden, ¿no?, sostenerse en estas cosas. Y también nos llama a no descuidar lo que es la necesidad espiritual, que es lo principal, ¿no? El apóstol Pablo recibió una ofrenda, ¿no? Él no lo pidió, ¿no? Sin embargo, el corazón de la iglesia, de los filipenses, vio de muy importante las misiones y vio de necesario dar para la obra de Dios. Él entendió cuán valioso era predicar el Evangelio en Asia Menor, ¿no?, en Macedonia, hasta llegar a Roma y hasta España. Es por eso que el amor, para que la misericordia del Evangelio llegue a todas las personas posibles, apoyaron a Pablo, y también porque era el misionero escogido por Dios. Y Pablo se contentó mucho al recibir esta ofrenda, ¿no? Dice, quizá hay muchos hermanos que quizá no me han apoyado, les escribe, pero ustedes lo han hecho. Dios ha puesto eso en sus corazones y me alegro mucho, les dice, porque ya están entendiendo el evangelismo, las misiones, ¿no? Entonces ha estado muy feliz. Y él narra en este pasaje de Filipenses 4 de que en todo y por todo ha sido enseñado por el Señor, a tener hambre como a estar saciado, ¿no? Y esto ha sido una gran enseñanza para nosotros, que tendremos necesidades muchas veces, pero el Señor es el que nos sustenta, ¿no? Tanto en lo físico como para llevar el Evangelio y tener misericordia a los huérfanos, a los pobres, a las viudas y a los extranjeros, porque ahora también hay las mismas personas, hermanos. Hay huérfanos espirituales. ¿Cuánta gente que no tiene a Dios como su Padre y viven huérfanos? ¿Cuántas viudas que no tienen ese esposo, ¿no?, ese esposo espiritual? Recordemos que Dios, en una figura, Cristo es el esposo de la iglesia, pero antes estábamos sin Cristo. ¿Cuántos pues vivíamos así, extranjeros, es decir, que no conocíamos el Evangelio, alejados de las promesas de Dios? Éramos ajenos a esas cosas, dice Efesios, pero Dios nos ha hecho familia de Dios, imagínense. Entonces, esta es una referencia clara también para entender las misiones. Por último, hermanos, recordemos siempre, no se trata de dar por dar o solo dar poquito, ¿no? La iglesia no incentiva que la gente dé como si fuera depósito bancario, para nada, sino para entender que todo lo que se cosecha, hermanos, se siembra. Y esto es lo que Dios hace por su voluntad, ¿no? Y el hecho de dar en la iglesia, sembrar, hermanos, cuando uno siembra con fe, no es esperar que te venga más plata, ¿no? Ya eso depende del obrar del Señor, porque Dios ve el corazón. Sin embargo, cuando lo damos con fe, hermanos, estamos confiando en que el Dios Todopoderoso va a obrar a través de lo poco que damos, va a hacer que dé grandes frutos, ¿no? Entonces, si eso va a impulsar el evangelismo,
que se predique la palabra, las misiones. Si eso va a impulsar esto, estamos confiando en la obra poderosa de Dios. Me serás testigo hasta lo último de la tierra. La verdadera prosperidad es que nuestra vida esté dentro del plan de Dios. Eso es estar seguros, es estar en paz y es estar bajo una cobertura espiritual, más que algo físico. Desechemos todo pensamiento orgulloso, legalista, de egoísmo, de falta de misericordia, porque pues eso va a evitar que tú camines agradecido y en el temor de Dios. Dando para el Señor, nosotros vamos a reconocer que de Dios es todo, su señorío, Él gobierna sobre mi vida, que todo lo que tengo viene de Él y que Él es el que me provee para mí, para mi familia, y hasta los que no creen, a través de los que creen, son benditos. Y también el Señor es el que está levantando su obra misionera en el mundo. Vamos a orar. Amado Dios, Padre, que primero nos has mostrado salvándonos en Cristo Jesús. Gracias por nuestro Dios que derramó su sangre en la cruz del Calvario como verdadero hombre, destruyendo todo pecado original, toda potestad de las tinieblas, librándonos del poder de Satanás. Ahora nos has bendecido, Señor, nos has dicho que debemos de ofrendar con la mira del evangelismo, de las misiones, entendiendo para qué damos. No damos solamente para una persona, para un grupo de personas, lo estamos dando para el plan de Dios, para el futuro del plan de Dios. Este evangelio será predicado a todos los confines de la tierra y de hacer discípulos a todas las naciones. Es en ese propósito en el que uno siembra con fe, no es en la persona, no es en un lugar. Señor, te damos gracias porque nos das entendimiento, no para menospreciar a la gente, sino para valorarlas, para hacer misericordia, así como hemos hallado misericordia. Te damos gracias, Señor. Sigue levantando discípulos entendidos para que hagan tu voluntad. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.